Y bueno, Facundo, también una pregunta interesante, nueva metodología de preguntas. Sí, también lo dijeron, ya lo decían desde 2020, no cambió nada por ahora, es difícil el cambio realmente, porque bueno, ustedes vivieron la etapa de exámenes online, y bueno, examen online o tomás oral por Zoom, que es cara a cara, uno a uno, que con 5.000 postulantes es imposible de hacer, y se pierde la objetividad. O sea, por ahí uno te toma más difícil, otro menos difícil. Oral es imposible, y si no, la otra posibilidad es que que siga siendo choice, las 4 opciones, o algo más parecido a lo que se toma en la UBA, ¿sí? El examen de pediatría, que es tipo EFU, que son casos clínicos con varias opciones, más de 4, a veces tienen 10, claro, 10 opciones, que hay killers. Killer quiere decir que si marcaste esa que, no sé, interna a un paciente que viene por una patología totalmente banal, se termina internando y lo termino punzando, bueno, eso es killer, y te resta todo el puntaje de esa pregunta, ¿sí? Así que bueno, veremos. De todas maneras, lo que decimos siempre, estamos preparados para, en caso de que haya algún cambio, ¿sí? Nos adaptamos rápidamente, crearemos nuevas preguntas, la nueva metodología, tendrán la práctica con esa metodología, y de hecho, bueno, ya nos estamos adelantando a un futuro posible cambio con resúmenes interactivos, con ejercicios de arrastrar una palabra, son cosas que se pueden llegar a parecer que es algo que es una tecnología nueva, que quizás, no sé, la puedan adoptar este año, veremos. Realmente, bueno, los que tienen amigos que rindieron en 2020, 2021 y les contaron la experiencia, no me gusta hablar mal, pero fue bastante desastrosa, ¿sí? Se lo digo con todas las letras, la experiencia 2020-2021 fue bastante desastrosa del examen de residencia, fallaron lo que son las inscripciones, falló el sistema de examen online, así que, bueno, que teniendo en cuenta todas estas falencias que todavía no se llegaron a solucionar, que cambien la metodología de examen me parece que sería demasiado ambicioso, ¿sí? Es una opinión, veremos qué pasa. Pero bueno, en caso de que haya algún cambio, no se preocupen, nosotros estamos atentos para reaccionar rápido y enseguida ponerles práctica con esa nueva metodología, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces con vamos a compartir lo que es la charla de hoy. A ver, vamos por acá. Tenemos entonces, bueno, arrancamos con lo que hacemos siempre, ¿sí? Un pantallazo general de lo que es la estadística, ¿sí? Y la bibliografía de esto que en las carreras de salud, en el examen de residencia, dan por llamar contenidos transversales. Es decir, las preguntas que vamos a ver hoy son de materias, son de temas que entran en todos los exámenes de residencia, tanto de nutrición, psicología, medicina, enfermería, musicoterapia, kinesiología, ¿sí? Entonces, bueno, veamos. ¿Qué pasó en 2021? Esto puede cambiar en 2022, ¿sí? Los contenidos transversales, la bibliografía legal puede cambiar en 2022, pero por ahora nos estamos manejando con la bibliografía 2021, ni bien se sepa algo de 2022 lo vamos a modificar. Y fíjense, ya sea para lo que es psicología, lo que es odonto, lo que es nutrición, bueno, todas estas tienen la misma bibliografía, que son los contenidos de legal que vamos a tratar hoy. Primero, Ley 26.529 de Derechos del Paciente. Esta es el contenido más importante. Segundo, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Otra guía que vamos a abordar hoy, que es de contenidos transversales y común para todas las carreras de la salud. Esta guía de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Que es de salud integral de personas trans, travestis y no binarias, del 2020. Guía nueva que se incorporó en el último examen 2021. Y por último, preguntas de violencia de género, ¿sí? Entonces, de estos 4 grandes temas vamos a hablar hoy: violencia familiar, violencia de género, la guía de trans, y vamos a hablar de IBE, ¿sí? Que es la otra bibliografía, y de la ley de derechos del paciente. Fíjense cómo se toma esto. Ley 26.529. Hasta 3 preguntas por examen llegaron a tomarse, ¿sí?
En el examen de Córdoba, esta ley es la única que forma parte de la bibliografía oficial. Es más, el único texto que es bibliografía oficial es esta ley. Y se toman 4 preguntas por año. Está esto en la resolución del Ministerio de Salud, que dice que en el examen se van a tomar 4 preguntas de esta ley. Fíjense la importancia que tiene. Identidad de género, hasta 4 preguntas por examen. Violencia familiar, hasta 2 preguntas por examen. Y de la guía de trans, que es nueva, ¿sí? Se tomó recién el año pasado, bueno, lo máximo que vi fue 1 pregunta por examen, que no es poco, ¿sí? Es algo que tenemos que saber. ¿Bien? Bueno, sobre todos estos temas vamos a hablar hoy. Antes de pasar a la resolución de las 6 preguntas, 3 de 2020, 3 de 2021, les quiero comentar, tenemos muchos alumnos nuevos anotados esta semana, así que bueno, ¿con qué se van a encontrar en el campus? Básicamente 2 cosas que son nuestra misión en cursoresidencias.com, que es el estudio inteligente, que esto es orientar el estudio hacia lo más tomable, sin estudiar toda la carrera de vuelta, ¿sí? Es decir, bueno, la guía de identidad de género se toman 3, 4 preguntas por año, y bueno, démosle la importancia que se merece, ¿sí? Dérmato, se toma 1 pregunta, quizás, a veces ninguna pregunta, y bueno, no va a ser mi prioridad. Nunca le vamos a decir, cuélguenlo, no lo estudien, pero si todavía no leíste identidad de género, que encima es más corto y se toma más, prioricemos identidad de género, ¿sí? O vacunas, que se toma todos los años hasta 8 preguntas por examen, ¿sí? Y segundo punto, el acompañamiento, resolver las dudas que tengan, informarlos sobre los cambios en el examen. Ni bien salga información de requisitos, le vamos a informar, información de fechas, como preguntaban hoy, les vamos a informar, cuáles son las fechas de inscripción, fechas de examen, fechas de adjudicación. Bueno, todo eso también es parte de nuestro trabajo para que puedan dedicarse al estudio y no tener que andar googleando cuáles son los mejores lugares o dónde anotarse para el examen, ¿sí? Práctica de choice desde el primer día. Esto, por favor, grábenselo. Ni bien empiezan a estudiar práctica de choice, ya hoy van a estar haciendo 6 preguntas choice y más, ¿sí? Que tenemos algunas de chapa. Y lo que les decía antes, estudio inteligente, por favor. Las preguntas no suelen repetirse, pero las temáticas sí. Entonces, mucha gente que por ahí no sabe bien qué es lo que se va a tomar, ¿sí? Y estudia por lo que le parece importante, sin una guía, dice, bueno, estudio los grandes temas de la medicina, pero en el examen único nacional hay mucho, hasta 20, 25 preguntas por año de medicina social, ¿sí? Y hay gente que se presenta al examen sin saber lo que es IBE, ¿sí? Sin saber lo que es la sigla IBE, ¿sí? O ILE, y se toma todos los años. Así que por favor, sepan las temáticas, y esa también es parte de nuestra misión, guiarlos en decirles cuáles son los temas importantes, los prioritarios, y cuáles son menos prioritarios. Bueno, no fallar en las preguntas que sabemos que se van a tomar. Pediatría, por ejemplo, bueno, en cada módulo, esto se los comento para los que ingresaron al campus en esta última semana, en cada módulo tienen la información del porcentaje que se toma de la materia y los temas más tomados de cada una de las materias, ¿sí? Bueno, los recursos que van a encontrar en el campus: videoclases, descarga de bibliografía, exámenes multiple choice, teleconferencias como esta que estamos viendo ahora, foros para que resuelvan las dudas, y el plan de estudios personalizados con un cronograma de estudios, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más. El tema bibliografía, recuerden, todavía no tenemos la bibliografía 2022, de lo que vamos a ver hoy nos estamos basando en la bibliografía 2021, pero ni bien se sepa la bibliografía 2022, les vamos a avisar y vamos a actualizar el campus con las videoclases y los nuevos textos, ¿sí? Otra cosa que les facilitamos la vida, bueno, si uno mira el PDF de bibliografía oficial, es caótico, ¿sí? Te mandan un link que está caído para la guía, no sabes si tenés que bajar la edición 2017 o la 2014. Bueno, ustedes en el campus, ahí veía una pregunta de una de nuestras alumnas nuevas, Estefanía. Bueno, en el campus te vas a Biblioteca Virtual Estefanía, haces clic y automáticamente te bajás todos los PDFs de la bibliografía oficial, ¿sí? Acá tienen los foros, ¿sí? Que siempre les recomendamos, por favor, todas las dudas a través de los foros.
le va a llegar toda la información de los concursos de residencias, también newsletters con información, y la resolución de cualquier duda a través de los foros. Y bueno, para que estén tranquilos, para los que se anotaron ahora, ¿sí? Tenemos ya 10 años de experiencia, ¿sí? Sol siempre acompañándonos desde el primer día. Así que bueno, nada, la tasa de alumnos que ingresan a una residencia es muy alta, mucho mayor de quienes no hacen curso. Así que bueno, la guía la tienen, el asesoramiento lo tienen, el acompañamiento lo tienen, el saber nuestro de lo que se toma y no también lo tienen. Simplemente es cuestión de, con toda esta guía, que se pongan a estudiar, ¿sí? Y obtengan los mejores resultados para entrar a una residencia. Así que bueno, ya creo que me extendí un poquito más de lo previsto, son 6:16. Vamos a arrancar con estas grandes temáticas del día de hoy, y arrancamos con la ley 26.529, que como les decía, es la más tomable. Te presento Sol, perdón que no te presenté hasta ahora. Bueno, Sol Capulá, como les decía antes, nos acompaña desde el primer día en los cursos de cursosresidencias.com. Bueno, ella es médica cirujana, graduada de la UBA, hizo su residencia en el Hospital San Martín de La Plata. Creo que ya les había comentado un poquito de los hospitales de La Plata. Tenemos la docente de gastro, ¿sí? Que dio la semana pasada, el viernes pasado charlamos un poquito de los hospitales de La Plata, el Gonet, el Rossi. No sé, Sol, si después querés agregar algo más. Pero bueno, creo que el San Martín, dentro de todo, es el más importante. Y bueno, médica legista también, especialista en medicina legal. Así que bueno, por eso nos acompaña en el día de hoy. Así que bueno, bienvenida Sol y gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes para todos, chicos, espero que estén muy bien. Estoy un poquito congestionada, no tengo COVID, no se preocupen, pero les pido perdón por esta voz un poquito congestionada de hoy. Bueno, bárbaro. Vamos a avanzar entonces con la primera pregunta. Te dejo, Sol, si querés leerla. Yo voy lanzando la votación. Dale, empezamos con esta que nos dice: 2 médicos, un camillero y un secretario de administración contable del hospital iban en el ascensor y comentan sobre el diagnóstico y tratamiento de la señora Ana López, que es una paciente que está internada en clínica médica, ¿no? Y la pregunta puntualmente es: ¿qué principio de esta ley 26.529 de los derechos de paciente no se está cumpliendo? Entre las opciones encontramos confidencialidad, intimidad, autonomía o asistencia. Ahí les damos la votación para que ustedes puedan votar y ver qué recuerdan de esto. Bien. Ahí van votando. Como les decía, la ley más importante de legal en el examen de medicina y dentro de contenidos transversales, el texto más importante del resto de las carreras de la salud, sin duda es esta ley, Derechos del Paciente, ¿sí? Y para el examen de Córdoba también. Así que bueno, vamos a ver varias preguntitas, cómo se fue tomando en los distintos exámenes de la carrera de salud, después de que resolvamos esta pregunta que está planteando Sol. Ya votó el 85%, 86%, muy bien. Esta pregunta cortita y al pie. Hay bastante unanimidad. Finalizo la votación en 2 segundos, así que voten ahora o nunca. Y bueno, finalizada la votación, les comparto los resultados. Votó el 90% de ustedes y la gran mayoría votó la opción A, que es confidencialidad. Perfecto. Perfecto, bueno, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Me tomo unos minutitos para que podamos repasar en unas poquitas palabritas toda esta secuencia de derechos del paciente. Si quieren pueden tomar nota, 2 rengloncitos, ¿sí? Pero bueno, esta ley es súper importante. En el capítulo 1 nos habla de los derechos del paciente y en su artículo número 2 nos va describiendo un poquito, ¿sí?, sobre a qué se refieren. Dentro de los derechos, ahí tienen esta listita que yo les armé, y yo quisiera desarrollar mínimamente estos contenidos, ¿sí? ¿A qué se refiere con asistencia? Bueno, que el paciente tiene derecho a ser
asistido por los profesionales de la salud sin que haya ningún tipo de distinción por ideología, por creencias religiosas, por cuestiones políticas, condición socioeconómica, sexo, raza, etc. O sea, en resumen, que tiene derecho a ser asistido sin discriminación por ninguna causa, ¿sí? El médico profesional actuante, médico o cualquier profesional de la salud actuante solo puede eximirse de atender un paciente por el motivo que él refiera, siempre y cuando le otorgue a ese paciente otro profesional que lo pueda asistir, ¿sí? Con respecto al trato digno y respetuoso, que es este segundo ítem dentro de estos derechos del paciente, por supuesto que se entiende que el trato digno y respetuoso es con respecto a las convicciones personales y morales, socioculturales, de género, con respecto al pudor y a su intimidad, y no solo del paciente, sino que es extensivo, ¿sí?, a los familiares y a los acompañantes. Bien, con respecto a la intimidad, no hay mucho más que agregar, ¿sí? Respeto a la intimidad del paciente y de todos sus datos médicos, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Con respecto a la confidencialidad, que era lo que nos hablaba esta pregunta, que tienen que saber ustedes que todas las personas que participan, tanto en la elaboración como en la manipulación de cualquier documento que esté dentro de una historia clínica, tiene que guardar la debida reserva, ¿sí? Esto es lo que dice la ley, salvo que haya una disposición expresa, ¿sí?, que por ejemplo el paciente lo autorice, o que venga una autoridad judicial a pedirnos de oficio una fotocopia de la historia clínica, ¿sí? Con respecto a la autonomía de la voluntad, el paciente, como ustedes bien saben, tiene derecho tanto a aceptar como a rechazar cualquier tipo de práctica, ya sea terapéutica o diagnóstica, con o sin expresión de causa. O sea, no es necesario que nos dé una causa, y además esto puede revocarlo. Por ejemplo, puede decir un paciente: no acepto que me coloquen un respirador, que me conecten en ARM, las 2 horas arrepentirse. Eso lo puede hacer, lo único que es muy importante es que todo esté escrito en la historia clínica y firmado por el médico y por el paciente, colocando en la historia clínica la fecha y el horario de todo acto médico que se realice. Y esto es para protegernos legalmente, ¿sí? Continuamos, y les hago un paréntesis acá, que los niños y adolescentes, que lo vamos a ver en el resto de la clase, también tienen este derecho a la autonomía de voluntad y todo el tema que de la autonomía progresiva, ¿sí?, que después vamos a ver a lo largo de la clase que hay distintas edades en las que los niños y adolescentes pueden consentir solos o a veces necesitan de un adulto, pero no es menos importante recordarles que siempre se tiene en cuenta la opinión de los niños y los adolescentes con respecto a cualquier terapéutica que se vaya a implementar, ¿sí? El anteúltimo ítem, que se refiere a la información sanitaria, el paciente tiene derecho a recibir toda la información, pero ¿cómo hay que darle la información? Con un lenguaje adecuado, ¿sí? La información tiene que ser, bueno, por supuesto verdadera, tiene que ser adecuada al lenguaje y al idioma que pueda entender este paciente. Nos tenemos que cerciorar de que este paciente lo ha comprendido, y también tiene derecho, si él no lo desea, de no recibir, ¿sí? Esto también está incluido en este artículo 2 de la ley.
Y en el último ítem, con respecto a la interconsulta médica, tiene derecho el paciente a solicitar una segunda u otra opinión y teniendo su información sanitaria por escrito, haciendo una interconsulta con otro especialista si él así lo desea. ¿Sí? Esto a modo de resumen, ¿bien? Para que tengan bien estos ítems bien remarcaditos. Bueno. Bueno, entonces hasta acá teníamos los derechos del paciente expresados, ¿sí? Un breve resumencito. Y bueno, con esta diapo lo que queríamos mostrar es cómo se fue tomando también en el mismo año preguntas parecidas en las distintas carreras de salud, ¿sí? Como sabiendo este artículo que comentaba Sol, se iba repitiendo esta temática en el examen de psico, de nutrición, de medicina, de odontología, etc. ¿Sí? Así que podemos usar esta pregunta para repasar un poquito también, ¿no? Sí, exacto, porque yo quería, a partir de esta pregunta, fíjense, esta que es de psico, pero que nos compete a todos porque es un contenido transversal, nos dice, la leo por donde, de acá porque la tengo chiquitita. Llega al servicio de guardia una mujer con sangrado vaginal, el equipo tratante sugiere internación. Y la paciente le pide por favor al personal de salud que no le digan a nadie información sobre su estado de salud ni sobre su situación. Pasan unas horas y llega el marido exigiéndole al personal de salud que le explique cómo estaba la señora, medio revoltoso el marido, como suele pasar en las guardias, pero nosotros, conociendo los derechos del paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetando esta ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo sabemos. Por respeto a la intimidad y a la confidencialidad, no responder a la exigencia respetando la intimidad de la paciente. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, en el artículo 3 nos habla específicamente de la información sanitaria, un poquito ya lo habíamos adelantado. Recuerden que la información sanitaria es aquella que se brinda de manera clara, suficiente y, como dijimos, con un lenguaje que el paciente lo pueda comprender. Si nosotros con el paciente utilizamos terminología médica, probablemente no lo vaya a comprender, entonces tenemos que usar un lenguaje que el paciente comprenda. Y es importante también tener en cuenta las distintas etnias para buscar una manera adecuada de comunicarnos. Una herramienta que a mí por lo menos me ha sido de mucha utilidad es el traductor de Google, ¿sí? Parece algo gracioso, pero lo tuve que usar porque la verdad es que muchas veces hay pacientes que no son hispanohablantes, me ha tocado con pacientes coreanos, con pacientes chinos, y bueno, siempre buscar una manera de darle información y asegurarnos de que el paciente nos esté comprendiendo, ¿sí? Y bueno, siempre lo que le tenemos que ir diciendo, cuáles son los tratamientos que le vamos a hacer, por qué los exámenes complementarios, cuáles son las posibles evoluciones, los riesgos de aceptar o de no aceptar un tratamiento y las secuelas que pueden tener tanto la enfermedad como la complicación, ¿sí? Con respecto a la autorización, o sea, dijimos que solo el paciente puede autorizar a dar información sanitaria a un tercero. Ahora bien, en el caso de que el paciente sea declarado legalmente incapaz o está en un estado psíquico en el que no está, digamos, lúcido como para poder dar el consentimiento, o está en coma, ¿sí? Que no puede dar el consentimiento, o la autoridad judicial nos lo demanda, entonces ahí, en ese caso, la información podrá ser dada a través de un representante, o sea,
se la otorgamos a la información a un representante legal, cónyuge, a una persona que no sea cónyuge, que no digamos, no hace falta que estén legalmente casados, si conviven o están al cuidado del paciente, se la podemos brindar, y a familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Esto siempre y cuando el paciente mismo no pueda consentir, ¿sí? Ahí vi una pregunta, que si el paciente es hipoacúsico nos podemos comunicar escribiendo, y escribimos en un papel, se lo damos al paciente, el paciente nos escribe, también me ha pasado. No, en el caso anterior lo que corresponde hacer es decirle al paciente, mire, la información sobre el estado de salud se reserva solamente para los pacientes. Nosotros como profesionales de la salud no estamos autorizados a dar información a terceras personas. Bien, bárbaro. Bueno, bien, pasamos a la siguiente, también sobre la misma ley, para mostrar cómo se va tomando. Es igual la pregunta, es la misma pregunta, fíjense que tiene sangrado vaginal y llega el marido, pero fíjense que la tomaron en bioquímica, ¿sí? Exacto. A esto iba al principio, esto ¿sí? para que ustedes lo puedan ver, que fue tomado en psicología, en bioquímica. Mirá, Se puede la tomar en otra siguiente, carrera. Exactamente. exacto, fíjate que la siguiente es la misma pregunta que está tomada en farmacia. Se los ponemos, la anterior, Porfi Víctor, Ahí va. es la misma, ven, esta, pero está tomada en farmacia. Se lo pusimos para que, como son contenidos transversales, perdón, para que ustedes puedan observar que realmente es tomado de similar manera en las distintas... Y a veces igual. Y a veces igual, en las distintas carreras. ¿Sí? Bien. Miren, Otra acá tenemos pregunta. una de obstetricia que nos dice, de acuerdo con la Ley Nacional 26.529 de Derechos de los Pacientes, ¿cómo se debe proceder en caso de que el paciente solicite su historia clínica? Y la respuesta correcta es, se entregará una copia autenticada dentro de las 48 horas, salvo caso de emergencia, en la que no podemos demorar 48 horas y se la damos una copia de inmediato. El dueño de la historia clínica siempre, siempre, siempre es el paciente. Las instituciones de salud son los guardianes, ¿sí? O en el caso de los consultorios médicos o cualquier profesional de la salud, funcionan como guardianes, ¿sí? Pero la propiedad de la historia clínica es del paciente. Nunca se entregan los originales, sí se entregan fotocopias que sean autenticadas o bien por el sello y firma del profesional que la entrega, o por la institución de salud en caso de que el paciente haya estado institucionalizado, ¿sí? Fíjense que en el artículo 12 de la ley es bien explícito lo que dice, que la historia clínica es un documento obligatorio, que es cronológico, ¿sí? Foliado y completo, y en donde se va colocando toda la actuación realizada tanto por profesionales de salud como por auxiliares. Fíjense que con la modernidad muchas instituciones lo que hacen es utilizar la historia clínica informatizada. Y esto tiene validez, pero siempre y cuando se arbitren los medios para que se asegure la preservación de la integridad, la autenticidad, inalterabilidad, ¿sí? Es decir, que yo no pueda modificar hoy lo que escribí hace 3 días, porque si no es ilegal, que perdure en el tiempo y que los datos puedan recuperarse en tiempo y forma, ¿sí? Entonces hay que usar claves de acceso, siempre el almacenamiento está muy controlado, generalmente son software que se compran. Y como les había adelantado, el artículo 14 de esta misma ley nos dice que el paciente es el dueño de la historia clínica, que tenemos 48 horas para entregar la copia cuando el paciente o la autoridad judicial así lo solicite,
salvo que sea una emergencia que se entrega de inmediato. ¿Sí? Bien, bárbaro. Bueno, justo mirá, Había una pregunta alguien en el chat preguntaba, que, Agustina, exacto. se tomó en el examen. Buen ojo, Agustina, para ver las cosas importantes. Bueno, mirá, en musicoterapia se tomó cuántos años hay que guardar la historia clínica, justamente, establecimientos públicos y privados, y también les digo cualquier consultorio médico, ¿sí? No solamente las instituciones, cualquier consultorio médico, odontológico, psicológico, tiene que tener una historia clínica del paciente y la respuesta es por 10 años, ¿sí? Y esto es por el tiempo que tienen los pacientes, si así lo requieren, para hacer una demanda en el ámbito penal o en el ámbito civil. ¿Sí? En el ámbito penal es más corto ahora, últimamente se acortó, pero en lo civil sigue siendo 10 años. Bien, Bueno, buenísimo. Bien, hasta acá entonces un repaso rápido de lo que es la ley 26.529. ¿Sí? Es el primero. Vamos un sexto de la clase hasta ahora. Hicimos un gran repaso de esta ley basados en preguntas que se tomaron en las distintas carreras. Entró una pregunta que es bastante reiterada, que la veo acá, que es diferencia a entre ver, intimidad y confidencialidad. Y es verdad que es muy parecido, corregime, Sol, cualquier cosa, sí, pero la intimidad está más relacionada con las actividades médicas, ¿sí? Actividades médicas y asistenciales y el equipo de salud, que tienen que cuidar la dignidad, dice eso el artículo de la ley, ¿no? La dignidad del exacto. paciente, ¿sí? Les A pongo un eso va ejemplo, el tema de la miren, intimidad, ¿sí? Mientras que la les pongo un confidencialidad es lo que ejemplo. vimos en el ejemplo de la pregunta, ¿sí? Que es que, bueno, todo lo que se sabe de su salud, por el interrogatorio que le hicieron o lo que está en la historia clínica, etcétera, no se puede divulgar a los demás, salvo que la persona lo autorice, ¿sí? El paciente lo autorice. Entonces piénsenlo, yo la verdad que también, esto a mí me costaba bastante, por ahí pensarlo un poco más, el tema de la intimidad relacionado con la dignidad de trato del paciente y de las actividades médico-asistenciales, y la confidencialidad con el manejo de los datos sensibles de la salud del paciente, ¿sí? El manejo de la información, de la historia clínica, etc. Les pongo un ejemplo, miren, para que sea bien, bien claro. Intimidad se refiere, por ejemplo, en hospitales, escuelas, para que al paciente lo puedan examinar estudiantes de medicina o médicos residentes, ahí hay que pedirle autorización al paciente. Y eso está en relación con la intimidad. Por ejemplo, eh, una paciente de sexo, una paciente femenina que hay que tomarle un PAP o hacer una maniobra de Frenkel de movilización del cuello uterino por una sospecha de EPI. En este caso, lo que hay que tratar es de que esté lo menos expuesta posible por su pudor. Es decir, no vamos a ir 20 personas a tactarla, a tocarla o hacerlo en un lugar abierto en el que pasa gente por el pasillo. Eso tiene que ver con la intimidad y la confidencialidad tiene que ver estrictamente con los datos, con la información. Por ahí con el ejemplo queda un poquitín más claro. Buenísimo. Bien, bien, bien. Genial. Bueno, nos salimos de la ley de derecho del paciente y vamos a hablar un poquito de violencia, ¿sí? También un tema muy tomado. Y bueno, avanzamos entonces con la pregunta. En esta les vamos a hacer participar. Te dejo, Sol, para que leas. Miren, tenemos esta preguntita que nos dice, la tomaron en Nutri el 2020 y nos dice, una embarazada va al control nutricional. En ese control se constata que bajó de peso con respecto a las 2 semanas anteriores, ¿sí? Entonces, el profesional empieza a indagar un poquito la conducta alimentaria y otros aspectos, y la paciente en ese momento refiere que tuvo una discusión muy fuerte con su pareja, siendo el motivo de una postura inesperada, ¿sí? Con respecto a la casa en la que viven, la cual es de propiedad de la pareja, ¿sí?
Ahora, según la Ley de Protección Integral a las Mujeres, ¿qué tipo de violencia contra la mujer se pone de manifiesto en este relato? La chica dice, mirá, mi pareja se enojó, por lo que parece la echaron de la casa, y bueno, y eso hizo que tuviera un descenso de peso. ¿Qué tipo de violencia en este caso creen ustedes que se ejerció sobre la paciente? Bien, ahí pueden votar. Está peleado por lo que veo. Ya votó la mitad. Y esto, bueno, es un tema que hay que saber, ¿sí? A veces también hay que entender bien las definiciones, pero tipos de violencia, y después Sol también les va a explicar modalidades de violencia, que es otra cosa. Es un tema que les encanta tomar. Y bueno, como hicimos recién, vamos a hacer así como un pantallazo de distintas carreras, cómo se fue tomando este tema en los últimos exámenes. Así que bueno, ya votó más del 80%. Y finalizo la votación. Compartimos resultados. Y bueno, cabeza a cabeza quedó Peleada. económica con psicológica. Pero bueno, Peleada. En la realidad correcta hay de es la. toda la violencia en este relato. Pero bueno, apunta, la correcta es la económica. Ahora, como les hice hace un ratito, si quieren agarran hojita, virome, lápiz, lo que tengan a mano, y les hago unos tips así, resumencito, de qué significa cada tipo de violencia. ¿Quieren? Vamos. Tienen el campus igual la clase, ¿sí? Así que tranquis, pero si quieren anotar viene Sí, bien para está, hacer el pero súper por si, resumen. Bárbaro. exacto, por si lo quieren ir teniendo. Bueno, acá Jamás. tenemos los 5 tipos, y fíjense tipos, porque después vamos a ver modalidades de violencia. ¿Sí? Bueno, la violencia física es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer. ¿Cómo es esto? Se emplea contra el cuerpo y puede producir dolor, daño o riesgo, ¿sí? Riesgo o cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. Es decir, golpe, empujón, que sea cierto o probable que la dañe o que probablemente la dañe. ¿Sí? Esto siempre en este tipo de leyes, cierto o probable está, ¿sí? Pero física es contra el cuerpo. La psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica o perturba el pleno desarrollo personal. Un ejemplo es aquella persona que empieza psicológicamente a decirle, no, deja de estudiar, quédate en casa. Ese es un ejemplo típico, ¿sí? Porque perturba el pleno desarrollo personal, o deja de ir a trabajar. Entonces, esta violencia psicológica lo que quiere es ir degradando a la persona, controlar sus acciones, los comportamientos, la creencia de las personas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la amenaza, la acosa, la hostiga, la restringe, no, a tal hora tenés que llegar, por ejemplo, la humilla, la deshonra, la va manipulando y la va aislando generalmente de su grupo de confianza, de su familia, ¿sí? Además de todo esto que les estaba contando, la violencia psicológica incluye la culpabilización, ¿sí? Es como que permanentemente el agresor hace que la mujer se sienta culpable de generar esa situación en la que el agresor justamente se puso nervioso, violento. Entonces, hay una vigilancia constante, le exige obediencia, hay una coerción verbal, la insulta o le es indiferente, o la abandona, o es excesivamente celoso, la chantajea, la explota, ¿sí? Y siempre lo que va a dañar es
la salud psicológica. Y siempre la cosa es bajarle la autoestima. Ese es el objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Para que la mujer se sienta así como con la necesidad de no separarse de esa persona. Con respecto a la violencia sexual, es cualquier tipo de acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, lo remarco, con o sin acceso genital, del derecho de cualquier mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y esto puede ejercerse ya sea a través de amenazas, a través de coerción, a través del uso de la fuerza o de la intimidación. Incluye, atención, la violencia dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, también incluye a la prostitución forzada, a la esclavitud, a la explotación, al abuso sexual y a la trata de mujeres. ¿Sí? Con respecto a la violencia económica, en realidad se llama violencia económica y patrimonial, y esto lo que busca es menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. ¿Cómo lo pueden hacer? Por un lado, perturbando la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, ¿sí? Con la pérdida, sustracción o destrucción, por ejemplo, de elementos de trabajo, de documentos personales, de bienes y valores así patrimoniales, le saca, no sé, la cartera, le saca la billetera, le rompe la computadora, le saca un libro, ¿sí? Otra de las maneras que pueden llevar a cabo la violencia económica y patrimonial es limitando los recursos económicos. No dándoles plata o no dejándolas salir a trabajar, ¿sí? Esa es otra manera de violencia económica. Y la limitación o control de los ingresos. Por ejemplo, percibir un salario menor por una tarea igual que hubiese un varón y una mujer ocupando el mismo puesto de trabajo y que la mujer ganara menos que el varón por ser mujer. Ahora prácticamente no se da, pero lamentablemente estas situaciones ocurrían, ¿sí? Bueno, y por último, la violencia simbólica. Y esto es lo que dice la ley a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan o reproduzcan dominación por parte de un varón, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esa es la violencia simbólica, ¿sí? Por ejemplo, muchas publicidades que hoy en día se ven. Bueno, estos son resumencito de los tipos de violencia, ¿sí? Bueno, buenísimo. Vi algunas preguntas. Sí, te iba a decir justo. Voy a poner de nuevo el choice, porque es verdad que quizá no queda claro, es medio escueto el enunciado. O sea, empieza hablando mucho de cosas que realmente no me aportan, ¿sí? No. Pero la cosa importante para resolver el choice después no amplía mucho. Pero bueno, básicamente dice que fuerte discusión con su pareja, siendo el motivo una postura inesperada respecto a la casa en donde viven, la cual es su propiedad. Entonces, es verdad, no hay mucho dato, ¿sí? Algunos habrán puesto psicológica, si es secundariamente psicológica, decían algunos. Pero yo creo, decime Sol después qué opinás, pero ya la palabra propiedad define mucho, ¿no? Esa es la clave, propiedad, porque justamente acá cuando yo les mencionaba lo económico y patrimonial, Claro, dice, eso te iba a decir. La otra forma de mencionar esta ley, este tipo de violencia es patrimonial, ¿sí? Exacto. Así que yo Dice buscaría la palabra así clave. textual, Claro. dice, perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
O sea, va relacionado con eso. Es verdad que todo, no sé, todo tipo de violencia, de todas las que mencionaste, después, no sé, violencia física, violencia sexual, Le voy a va, repetir. va a tener un trastorno, va a tener como Sí, están secundariamente una consecuencia interrelacionados, o sea, psicológica, tal ¿sí? cual, tal cual. Pero no por eso Supuesto quiere que decir que todos los tipos de violencia son psicológicas, ¿sí? Tenemos que buscar si no encajan mejor en alguna de las otras, ¿sí? según Y me lo gustó que lo que decía dice Sol, la el tema de la ley, autoestima, ¿no? Bajar la exacto, autoestima en la psicológica, el tema de la manipulación, va más que nada por exacto. ese lado, ¿sí? Es el daño Así que, emocional, o sea, hacerte sentir menos y generar la dependencia. O sea, que vos no te atrevas a irte de esa relación, ¿sí? Porque tenés miedo, porque, o sea, llega a ese círculo vicioso, ¿sí? Voy a repetir que habían pedido la simbólica. La violencia simbólica, como les decía, se ejerce a través de patrones estereotipados, ¿sí? Estas son cosas sociales. Por ejemplo, ir a ver en la tele una publicidad en donde la mujer está de algún modo sometida, ¿sí? O, por ejemplo, a lavar la ropa, o a cocinar, o a limpiar, por ejemplo. Mensajes, valores, íconos o cualquier signo que transmite y reproduzca, ¿sí?, la dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales de algunos grupos, generalmente varones, con respecto a las mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, que las propagandas de camionetas hermosas, todas sean conducidas por un varón. Les pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, o que las propagandas de ollas o de productos de limpieza, que ahora las están cambiando mucho, todas esté la mujer con el producto de limpieza. Ahora lo están cambiando mucho por esto del respeto al género, ¿sí? La cosa de lo simbólico es todo lo que sea estereotipado que naturalice la subordinación de la mujer en la sociedad, ¿sí? Como que dé por hecho que la mujer tiene que hacer determinadas cosas. perfecto. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, más allá de la confusión que puede dar este enunciado medio escueto, ¿sí?, que dieron en esta pregunta, Augusto decía que, bueno, por ahí pensar por el descenso de peso, ¿sí? Pero la verdad que el principio del enunciado es como que no aporta gran cosa y lo importante se quedaron muy cortitos. Pero bueno, quédense quizás con la palabra clave, como les decía recién, propiedad. Entonces, violencia ¿cuál? Patrimonial, ¿sí? Perdón, perdón que te interrumpo, Sí, sí, veo obvio. una duda. Hay una preguntita ahí que dice, si hay diferencia entre violencia física y sexual, ¿sí? Puede haber violencia física sin que sea sexual, ¿sí? Eh, por ejemplo, un golpe es violencia física, pero no sexual. Recuerden que la sexual está vulnerando con, repito, remarco esto, con o sin acceso genital, ¿sí? El derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Es decir, o te amenazo, o uso la fuerza, o te intimido. Por ejemplo, una pareja de novios. La chica ese día no quiere tener relaciones sexuales y el chico medio que la está como obligando, eso es violencia sexual. Medio que le está diciendo, no, dale, dale, porque si no, la verdad es que me voy a ir con otra, que le está ejerciendo coerción, eso es violencia sexual, porque no le está dejando decidir libremente sobre su sexualidad y su reproducción. Claro, Claro. también, sí, que la mujer no use anticonceptivos. Claro.
Bueno, ponían otro ejemplo, Emiliano decía, conozco un caso de una compañera que en una residencia le daban a entender que cirugía no era para mujeres, que haga clínica. Bueno, Sol, vos como cirujana, Bueno, a mí me pegaron en la pasa, residencia de pasa. La verdad que cirugía. sí, por lo menos yo cuando era residente en el clínicas no veía ni una mujer en el hospital de clínica, ni cirujana ni traumatólogo. No existía No, eso. el Butantán prohíbe mujeres. No, ahora las aceptaron, Ahora se ven pero más, pero quedó un poquito sí. todavía. A mí en la residencia de cirugía me pegaron. Me pegaron y por supuesto que hice la denuncia correspondiente. Fui muy famosa. Me odiaban. No, terrible, terrible. No, sí, me Bueno, pegaron. Los médicos de planta. Pero bueno, terrible. Bueno, vamos a aprovechar preguntas de otros exámenes de otras carreras, ¿sí? Para que vean cómo se fue tomando esto. Y repasamos tipos y vamos a ver después modalidades de violencia. exacto. Fíjense esta de odonto que es un poquito más clara que la anterior. En el consultorio, una mujer comenta que está pensando en divorciarse de su esposo, pero que lo que más le angustia a esta mujer es que descubrió que su pareja había puesto 3 propiedades que valían mucho dinero, que habían adquirido en los últimos 10 años de matrimonio, a nombre de unos testaferros. Unos testaferros son personas a las que falsamente uno las hace titular de una propiedad, pero en realidad no son los titulares reales. Es para que después legalmente no puedan accionar sobre esas propiedades, ¿sí? Además, dice que la casa donde siempre vivieron es una propiedad donada por sus suegros a su esposo antes de su matrimonio. O sea que la casa en la que viven no es un bien ganancial. Prácticamente la señora se está quedando sin nada, ¿sí? En definitiva, nada de lo que han adquirido durante el matrimonio figura a nombre de él, porque si figurara a nombre de él al estar casados, el 50% de los bienes de la totalidad es el 50 para cada uno, y tampoco están a nombre de ella, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de violencia contra la mujer que representa esta situación en particular? Acá está mucho más claro el ejemplo y es violencia económica o patrimonial, ¿sí? La respuesta correcta. Perfecto, ¿Bien? bien. Aparece la palabra propiedad de nuevo, ¿sí? Así que Exacto. estén atentos, ¿sí? Siempre en el choice buscar esa palabrita clave que nos va a definir cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más. Bueno, acá hacemos el Y repaso, ¿sí? esto sí es lo que ya les Ya dije, lo esto ya se los comentaste. dije. Bárbaro, Sí, sí. genial. Y seguimos un poco más, pero ojo, acá que nos va a preguntar modalidad. Te dejo, Sol, para que la Exacto. veas. Este lo tomaron en el 2020 en odonto y nos dice, en una consulta en el centro de salud, una mujer manifiesta, me quedé sin trabajo, mi patrona me echó después de que le dije que estaba embarazada. De acuerdo con la ley nacional, ¿cuál es la modalidad? Se los puse en rojo porque para que prestemos atención a esto, de violencia contra la mujer presente en esta situación. ¿Sí? Modalidad de violencia. La respuesta correcta es la violencia laboral, ¿sí? En este caso, y acá vamos a ver las modalidades de violencia. ¿Sí? Acá tienen una listita que son 6 modalidades y brevemente les voy a hacer como un resumencito, si quieren anotar 2 palabritas de cada tipo de modalidad. La violencia doméstica, que es la primera que tenemos en esta lista, es la que se ejerce contra la mujer por cualquier miembro del grupo familiar, ¿sí? No tiene que ser adentro de la casa donde viva la mujer, sino que se ejerce por el grupo familiar. Y grupo familiar se entiende por grupo familiar a lo que es que el parentesco es sanguíneo o por afinidad, matrimonio, novios, uniones de hechos, parejas, y esto incluye para la ley relaciones actuales o relaciones que ya se hayan finalizado. Por ejemplo, el exnovio. Esa es violencia doméstica, ¿sí?
O sea que está generada dentro del grupo familiar. Es la modalidad de violencia doméstica. Dentro de esta modalidad, la violencia puede ser física, sexual, psicológica. No es necesario que convivan bajo el mismo techo. Y esto lo súper aclara. No es requisito la convivencia para que sea doméstica, sino este parentesco, esta afinidad, ¿sí? Que sean novios, hermanos, tíos, primos, o alguien que vivió, ponele, toda la vida con vos y no es tu tío de sangre, pero vos le decís tío, ponele, ¿sí? La violencia, pasamos ahora a la institucional, es aquella que es realizada por funcionarios, profesionales, personales y agentes que pertenecen a cualquier órgano o institución pública, ¿sí? Y estas acciones violentas tienen como fin retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a políticas públicas y ejerzan plenamente los derechos. También está incluida en la violencia institucional la ejercida en los partidos políticos, sindicatos, sociedades deportivas, empresariales y la sociedad civil. Esto es institucional, ¿sí? Con respecto a la violencia laboral, pasamos ahora a la tercera modalidad de violencia laboral, es aquella discriminación en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, no importa, donde se obstaculiza el acceso al empleo, ya sea porque no las contratan, porque no las ascienden, porque no tienen estabilidad, o porque hay requisitos de que no estés embarazada, o que estés casado o que no estés casada, que te pregunten si tenés hijos o no tenés hijos antes de tomarte en un trabajo, que te pregunten la edad, o que se fijen, por ejemplo, en los avisos que dice buena apariencia, eso es violencia laboral, si no pueden fijarse en tu apariencia física como si eso fuese un indicador de capacidad laboral, ¿sí? Entonces, la violencia laboral quebranta el derecho de igual, por ejemplo, remuneración por las mismas funciones, y también el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora para que renuncie al trabajo, ¿sí? No te echan, pero te vuelven loca, digamos, hasta que vos renuncies, ¿sí? Sí, pasaba en la residencia también. Pasó un montón de veces en la residencia. Bueno, cuarta modalidad de violencia, violencia contra la libertad reproductiva, es toda aquella violencia que vulnera, ¿sí? el derecho a las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre el número de embarazos, intervalo entre los nacimientos, ¿sí? Y esto siempre en conformidad con otra ley, que es la 25.673, que es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual, y Procreación Responsable, que es parecida pero no es igual a la violencia obstétrica, ¿sí? Que es la quinta modalidad de violencia, que es aquella que es ejercida por el personal de salud, por el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, en un trato deshumanizado en el momento de la atención, abuso de medicalización y patologización de procesos naturales, como puede ser un trabajo de parto, ¿sí? Y esto en conformidad con esta ley que les mencionaba anteriormente del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción y Procreación, responsable, ¿sí? Y por último, la última modalidad de violencia es la mediática, ¿sí? Que está relacionada con publicaciones o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas. Esto está un poco en relación con la violencia simbólica que hablábamos antes, en cualquier medio masivo de comunicación que incluye las redes sociales, de manera directa o indirecta, que promueva la explotación de mujeres, sus imágenes, que las injurie, que las difame, las discrimine,
las deshonre o atente contra la identidad. También incluye la violencia mediática, la utilización de imágenes de mujeres, niñas y adolescentes en relación a la pornografía, y todo lo que construya patrones de desigualdad sociocultural con respecto a la mujer. Eso es la violencia mediática. Lo importante acá es que tiene que estar en medios masivos de comunicación para que el tipo de la modalidad sea mediática. ¿Sí? Bueno, ese es como un resumencito de las modalidades de violencia. Bien, Agustina preguntaba, lo que yo dije del marido y lo saco, anticonceptivos, iría más en el punto 4, ¿no, Agustina? No sé si te referías a eso. Violencia contra la libertad reproductiva, ¿sí? La obstétrica va más que nada del lado de la violencia de los De la agentes de atención. salud, ¿sí? En la Exacto. atención, y se relaciona con una nueva guía que la tienen en el campus, con resumen y preguntas, que es la de parto humanizado, ¿sí? Va bastante relacionado con eso, que ahora está cambiando bastante. Me acuerdo yo cuando era estudiante de medicina, que asistía a partos en el Rivadavia, y las cosas que escuchaba que le decían las médicas y las parteras a la mujer eran irreproducibles, ¿sí? Así que bueno, espero que no siga eso, pero bueno, estaba lejísimos de lo que es el parto humanizado que se propone ahora, que debería haber sido siempre así, respetar los tiempos naturales, pedir permiso, ¿no? Bueno, mirá, vamos a poner esta medicación para que no tengas un sangrado uterino, te explico, y no, como si fuera un objeto que está Por pariendo y ejemplo, teniendo... los enemas que se hacían Exacto, sin sentido muchas veces. no Exacto. tienen indicación, o sea, siempre lo que se busca es que la mujer incluso pueda parir en la posición que le quede más cómodo a ella. Si una Bueno, bien, médica y lo que te trata pregunta, mal, ahí va, es violencia obstétrica también. claro, exacto. Sí, sí, sí. Y cuidado, porque también se puede pisar un poquito con la institucional, ¿sí? Si uno es un profesional que trabaja en un hospital público, podría pisarse un poco con lo institucional. Pero si tuviéramos que decir alguna, en este caso que plantea Marisol, serían más las obstétricas, ¿sí? Y de Igual la las mediática preguntas que pregunta de esto Jazz, son bien, las preguntas que hay son bien que te ponen la palabra para que te des cuenta, ¿viste? bien, bien. Y lo que pregunta Jazz de violencia mediática, bueno, lo vemos, no sé, ahora va saliendo, se ve un poco, se ve cada vez menos, pero bueno, millones de programas de televisión que tratando a las mujeres como objeto, bueno, van más que Bueno, nada por ese lado, ¿no? es medio viejo lo que voy a decir, ¿no? Pero por ahí algunos lo han visto en los videos, las películas de Olmedo y Porcel, o para Está más acá en el tiempo, los chistes de Yayo o Video Match que hacían. Tinelli cortando, no sé, una pollera, me parece que era, una cosa Claro, así. exacto. Exactamente. Se nos están cayendo las sotas a nosotros. Bueno, no importa, calculo que algunos los conocerán. Y después, bueno, está bueno lo que plantean, el tema que institucional, ¿sí? Tiene que ser funcionarios, profesionales o agentes que trabajen, que sean en entes o instituciones públicas, ¿sí? Va por ese lado, ¿sí? Está bien lo que plantean Tatiana, Anderson, va por ahí, Tasmir, ¿sí? Y bueno, ojo, está bueno lo que plantea Georgina, tiene razón, ¿sí? Mediática y simbólica están muy de la mano, pero te van Re a de la mano. preguntar o Pero tipo, una cosa es claro, tipo y otra es modalidad. Por eso yo se los puse en rojo. ¿Sí? exacto, Uno es exactamente. Tenés que ver tipo de qué dice la violencia y pregunta. otro es modalidad de violencia. O sea, modalidad es cómo lo ejercen, o sea, cómo hacen, de qué manera lo hacen. Bien, 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 bárbaro. Bueno, seguimos un poquito más. Queda Seguimos. una preguntita más de cosas importantes de esto de violencia, que bueno, lo charlamos y usamos como disparador esta pregunta. Exacto, esta es del examen de obstetricia del 2020 que nos dice, teniendo en cuenta el ciclo de la violencia descrito en la guía de violencia sobre las mujeres, ¿cuál es el indicador que permite al equipo de salud tener una presunción
mayor del riesgo de vida para la mujer? Y la respuesta correcta acá es el acortamiento del periodo de interfases. Y ahora les vamos a mostrar en la siguiente diapo que tenemos el ciclo de la violencia que se da en las relaciones de pareja, que se da en 3 fases. ¿Sí? La primera fase es la fase de acumulación de tensión, en donde el malestar es permanente y va aumentando, ¿sí? La segunda fase es la fase aguda de la violencia, donde toda esa tensión ya se convirtió en una agresión, que puede ser física como psicológica, ¿sí? Hago una pausita en esta fase número 2 porque acá es donde se recibe el mayor número de consultas en cualquier profesional de la salud o donde la persona lo comenta con algún amigo. Entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de actuar, ¿sí? Y la tercera fase es la fase de luna de miel. Entonces ahí el agresor se convierte en un dulce de leche, le pide perdón, le dice que esto no va a volver a pasar nunca más, que ella es una reina, que la va a cuidar, que no lo deje, y la mujer agredida lo perdona, entonces vuelven a la fase 1. Cuando estas fases se van acortando entre sí, bueno, ahí es el momento de mayor peligro porque cada vez pasa menos tiempo y cada vez las agresiones escalan un poquito más. Si un día te agrede psicológicamente, después te da un empujoncito, después te pega una cachetada, después una trompada y después las matan. Así que como miembros del equipo de salud, la importancia de reconocer el ciclo y las fases para poder ayudar y tratar de sacar a la mujer de este círculo vicioso, ¿no? Para que no termine lamentablemente como muchas fallecidas. Bien. Asesinadas. Bueno, excelente. Aclaro una cosita que plantea Gema, no me queda claro el tipo, la diferencia entre tipo y modalidad. Son formas de clasificar, ¿sí? Lo clasificaron así. Una es los tipos, y le pusieron son tal y tal, como contaba Sol, y los otros modalidades, ¿sí? Hay que estudiarlo de esa manera, como si fuera una clasificación, ¿sí? Y bueno, recordarla para poder hacer estas preguntas que, como vieron, les encanta tomar este tipo de preguntas, se toma mucho, ¿sí? Claro, como dice María Micaela, en la pregunta te lo dicen, ¿sí? Te dice O tipo tipo de o violencia modalidad, o modalidad. tal cual. Exacto. Bueno, y vamos ahora a hablar un poquito de género, ¿sí? Con esta preguntita que tenemos preparada. Bien. Esta nos dice, ¿cuál de las siguientes es la definición de identidad de género según la Ley Nacional 26.743 de mayo del 2012? A ver qué es lo que Ahí les ustedes van pongo a para que votar. voten. Fíjense, lean bien las opciones, ¿sí? ¿Cuál es la definición de identidad de género? Género es un tema que les encanta tomar también en todos los exámenes. Se toma siempre. Así que bueno, esto por favor, denle una buena leída, lean en el campus, practiquen los choice, practiquen las clases teóricas que tienen el campus porque se toma siempre, ¿sí? Bueno, y están Bueno, ya votó el las clases también. 53%, 60%. Les dejo 5 segunditos más y ya corto la votación. Bien, finalizamos la votación. La gran mayoría votó la opción A, que dice es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Bien, 93% votó bien. Perfecto. Esa es la pregunta correcta, la opción correcta. Exactamente, sí, esa es la correcta. Y bueno, esta ley 26.743, la ley de identidad de género, súper importante. La definición, como bien respondieron ustedes, es la vivencia interna de género, es decir, no importa ni cómo te pusieron de nombre, ni cómo es tu
tu fenotipo ni tu genotipo. Es como vos sentís tu cuerpo. Esa es la identidad de género. Puede corresponder con el sexo asignado o al momento de nacer, o puede no corresponder, ¿sí? La identidad de género puede involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal, y esto puede hacerse a través de medios farmacológicos, como por ejemplo la hormonización, medios quirúrgicos, ¿sí? Como la cirugía, por ejemplo, una mujer que se autopercibe varón quiere hacerse una mastectomía, o un varón que se autopercibe mujer se hace una cirugía de reasignación de género, donde se realiza una penectomía y una neovagina, además de colocarle prótesis mamarias, ¿sí? No necesariamente tienen que existir la utilización de estos medios farmacológicos o quirúrgicos, de ninguna manera es obligatorio, y también está incluido en la identidad de género la vestimenta, el modo de hablar, los modales, la gesticulación, todo eso forma parte de la identidad de género, ¿sí? Algo que marca mucho la ley, de ninguna manera, ni es obligatorio que la persona se haya operado para respetar su identidad de género, tampoco es obligatorio que haya cambiado su documento en el registro civil para respetar su identidad de género, de ninguna manera, ¿sí? Nunca. Ahora vamos a ver unas preguntas más adelante que tienen que ver con el respeto a la dignidad de esta identidad de género, que si alguien quiere ser llamado por otro nombre, no tiene que haber cambiado el documento para que eso sea respetado. Esto es muy importante porque lo toman mucho, pero mucho, 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 ¿sí? Y ya no hay que pedir ninguna autoridad judicial ni hacer juicio como antes. Se han simplificado mucho los procesos, ¿sí? Hay preguntas que incluso te ponen como opción de si necesitas que el paciente vaya a un psicólogo, una auditoría Exacto, psicológica, sí. psiquiátrica. Bueno, Lo que no, pasa el que, paciente te bueno, dice, no, yo me llamo Juana y listo, se acabó, no hace falta nada más. lamentablemente está incluido como una patología dentro del DSM-4 y se nombraba disforia de género antiguamente. No tan antiguo, pero bueno. De hecho, hay países todavía de primer mundo que si querés hacer esto que mencionabas vos, el cambio de género, ya sea farmacológico, quirúrgico, te hacen como una pericia psiquiátrica, psicológica, como para autorizarte primero. En Argentina, no. ¿Sí? No, en Olvídense de ese Argentina ejemplo no, que les puse del aunque, primer mundo, acá no va. ¿Sí? exacto, aunque sí cabe destacar que los equipos de trabajo son multi e interdisciplinarios y que participan, bueno, urólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, pero no porque les vayan a decir que sí o que no, sino porque es Para acompañar. exacto, para un acompañamiento y bueno, el fono para la reeducación de la voz, para que ellos se puedan sentir más cómodos con ellos mismos y con la sociedad. Bueno, mostramos otros ejemplos de cómo se toma esto. Exacto. Miren, Mara es una mujer trans que hoy debe ir a realizarse un estudio serológico que le pidió un médico. Esto la pone nerviosa porque en la sala de espera tiene miedo a que la llamen por el nombre que figura en el documento y no por el de su elección. Según la ley nacional del derecho, esta ley nacional, ¿qué derecho no está siendo respetado? ¿Sí? Y es esto la respuesta correcta a la identidad de género. No importa lo que diga el documento, con la simple solicitud, requerimiento de la persona, se denomina como él o ella lo solicite. ¿Sí? Perfecto. Miren, tenemos una de kinesio.
según la Ley de Derecho a la Identidad de Género de las personas, en aquellas circunstancias en que la persona debe ser nombrada en público, ¿qué denominación debe adoptarse? Otra vez, ¿sí? El nombre de pila de elección que respete la identidad de género que esta persona adopta, ¿sí? Bueno, entonces es lo que yo les había adelantado, esto ya lo hablamos, el trato digno es respetar la identidad de género adoptada por las personas, muy importante, niños, niñas, adolescentes también, ¿sí? También. No, con el solo requerimiento utiliza el nombre que el paciente le solicita, ¿sí? Bien, y acá algo que venían preguntando los chicos, ¿qué hacemos con el registro, ¿no? Con la historia clínica? Que queda bien Con claro en esta diapo. ¿Sí? el nombre que el paciente te pide que le pongas y el número de DNI. Si Claro, el es número de menor de edad DNI te va a servir también. como para poder Exacto, identificar a la persona. ¿Sí? exactamente. Bien, bien, bárbaro. Siempre por el nombre que quiere, sí. Bueno, tenemos 3 preguntas más, ¿sí? En estas 3 vamos a hablar un poquito de lo que es trans, ¿sí? La guía de trans, travestis. Vamos a hacer también un pantallazo de lo que es IBE e ILE. Así que bueno, quedan 3 preguntas de temas hipertomables. Así que Súper. aguanten un poquito, yo sé que deben estar ¿Están cansados muy ya viernes. cansados? Ya viernes, ¿qué hora es? 7:20, pero aguanten porque se toma un montonazo los 3 temas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Y cerramos con un ping-pong divertido en el cual van a participar ustedes a través del chat. Respondo ¿Sí? una pregunta, de ninguna manera se aclara en la historia clínica que el paciente lo pidió porque lo estaríamos discriminando. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, ¿Están muy seguimos. cansados? ¿Están bien? Me da cosa no poder verlos. Bien, Por bien, ahí favor, van, ahí van contestando. respóndanme. Seguimos. Bien, bien. Excelente. Bien. Bueno, miren, esto es súper tomado, súper, súper, ¿eh? Reciben en el consultorio un paciente varón trans, 19 años, quien consulta para asesorarse respecto a su posibilidad de realizarse una adenomastectomía bilateral. Si lo que quiere hacerse es sacarse las glándulas mamarias. Dentro del asesoramiento que usted le brinda, le informa que, chachán, chachán, se viene la votación, voten, voten. Pueden marcar cuál es la más correcta. Estoy oscura, ¿prendo la luz o ustedes me ven Dale, bien? dale. Prende nomás. Yo ahora voy ¿Prendo? a prender también. Se nos hizo de noche. Perdón, ¿eh? Un momentito. Vayan leyendo tranquilos, la opción que consideren más correcta. Tema importante, fijarse la edad, ¿sí? Siempre acá el tema edad es fundamental y es de lo que vamos a charlar. Esto de las edades para la autonomía, lo venimos repitiendo ya hace muchos años y todos los años se termina preguntando. Así que bueno, anímense a votar, votó recién el 60% nada más. Les Voten, dejamos voten. 10 segunditos más y ya cortamos, ¿sí? Léanlo bien. Perfecto. Bueno, cortamos votación, finalizamos, votó el 80%, 81%, les comparto resultados y la Bueno, que bien. votaron la mayoría fue la opción C, que es la correcta, 79% de ustedes votó bien. ¿Dejó alguna duda la B? ¿Sí? Por el tema de la edad, ¿no? Mayor de 21. Está bueno que se equivoquen ahora. Genial. Listo. Se Sí, equivocaron ahora. exacto. Perfecto. Exacto, No porque pasa nos da el nada. disparador. Listo. En el examen no se van a equivocar. No. Así que bueno, te dejo, Sol, para la explicación. Hagan screenshot de la diapo que viene, por favor. Screenshot mental con el celular, cópienlo, no sé. Es Screenshot pregunta del mental por lo menos. 2021, ¿sí? Que Sí, justo chicos, comenta ahí Gina. súper, Es del año pasado esto. Súper tomado. No lo estamos sacando súper. exámenes del 2008 ni nada. Esto se No, toma ahora. ¿Sí? sí, miren, tenemos como 3 grandes grupos. De 0 a 13 años. El primer punto de corte es 13 años, ¿sí? De 0 a 13
se toma en cuenta el consentimiento del paciente, pero tiene que acompañar el consentimiento de ese paciente un adulto, que puede ser padre, madre, representante legal o un allegado afectivo que no tiene que demostrar parentesco, ¿sí? Entre los 13 y los 16, ellos y ellas, las personas, pueden consentir prácticas médicas que no requieran un riesgo para su salud, ¿sí? Y de los 16 en adelante son considerados como el resto de adultos, ¿sí? Entonces, menores de 13, 13, 16 y de 16 en adelante. ¿Bien? Perdón, una preguntita que entró recién, que está buena, Micaela. 13 años, ¿en qué grupo se incluye, no? O De sea, 13 cumplió, en adelante. De claro, 13 a cumplió los 16. 13, ya está en el grupo 2. Exacto. Bien. El de 16 ya da el consentimiento para todo lo que quiera hacer. Bueno, quedó entonces este tema fundamental, ¿eh? Acuérdense, menor pero de muy, 13, muy, muy, entre muy 13 y importante. 16 y más de 16. ¿Sí? Está bueno lo que aclara ahí Jazz, el tema de que en general 18 años es la mayoría de edad acá en Argentina, pero para autonomía de la salud, a partir de los 16 pueden decir cualquier cosa. Sí, también ¿Sí? para votar ahora. También, claro, para votar. Tal cual. Sí, Bien, está bueno también lo que hizo Augusto. es terrible porque en ningún momento, en ningún lugar da especificidad de esto sí y esto no. En realidad, en la vida real, es que una cosa es dar un anticonceptivo oral y otra cosa es hacer una cirugía de reasignación de género, ¿sí? Para dar un anticonceptivo oral, ¿puede traer un riesgo? Sí, todo puede traer un riesgo. Pero es como un poco menos riesgoso que hacer una cirugía. ¿Me explico? En ningún Pasa mucho lugar. con la interrupción del embarazo, ¿no? Yo creo que el ejemplo más que nos define el punto de corte, la interrupción del embarazo se puede hacer con tratamiento médico, ¿sí? Misoprostol, o mediante tratamiento ya más La MEU. invasivo, claro, el AMEO. El tratamiento médico definitivamente sería una práctica que no pone en riesgo la vida de la paciente, ¿sí? No esperamos que por tomar misoprostol puede haber un problema, y sí, puede haber un problema, se puede sangrar, puede pasar mismo tomando aspirina. Si yo me tomo 3 aspirinas todos los días durante 3 semanas, por ahí me agarra una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Pero no es lo esperable, ¿sí? Que con un misoprostol corra riesgo la vida de la paciente. Con lo cual, para esa conducta la podría tomar la decisión sola una niña ya a partir de los 13 años. O sea, ¿Sí? si una niña de 13 años va a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, no hace falta que lleve a ningún adulto Que la a acompañe. consentir. Bueno, ahora viene una niña trans de 12. ¿Sí? Ahí está, Ella, esta es de 12, ¿sí? El de 19 consciente sobre su cuerpo lo que quiera. Ahora tenemos esta de 12 años que manifiesta que quiere acceder a prácticas de modificación corporal. ¿Qué consentimientos necesitamos? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que votar. también tomada en 2021, esta vez en el examen de psico, tranquilamente puede ser futura pregunta de medicina 2022, ¿sí? O de Nutri 2022, por eso las tomamos para practicar. Y bueno, ahí van votando, votó la mitad recién por ahora, a ver si se entendió entonces el tema de los puntos de corte, ¿no? Bueno, Ana, te cuento que los legrados están prácticamente proscriptos, que la manera de evacuar el útero, después, bueno, lo vamos a ver en alguna otra clase, es lo que se denomina AMEU, ¿sí? Que es la aspiración manual endouterina, que si bien es un procedimiento invasivo, es mucho menos riesgoso que el legrado que antiguamente se usaba,
porque por un lado el riesgo de perforación uterina es menor, y por otro lado las cicatrices que quedan en el útero son muchísimo menores. El legrado se usa como ultimísima opción si no tenés con qué hacerlo ni a dónde derivarla, porque si vos en tu institución no tenés con qué hacerlo, no tenés AMEU, la tenés que derivar. O sea, no, el legrado está prácticamente proscripto. Bárbaro, bien. Bueno, finalizamos la votación. Compartimos los resultados. Y bueno, la gran mayoría votó la opción A, ¿sí? Que es la correcta. Perfecto, A la paciente, ¿sí? ¿sí? ¿A quién solicitamos el permiso? A la paciente, y además, y fíjense cómo se plantea, se requiere el asentimiento de al menos una persona adulta referente, ¿sí? No Claro, me que habla es de lo los que padres, decíamos, tutores, ¿sí? Me habla de un puede ser un referente referente afectivo, emocional, ¿sí? Claro, claro. exacto. Lo aclara Así mucho, que, mucho en la guía, ¿eh? O sea, si tiene un amigo de 18 o 20 años, ya está, ¿entendés? claro, viene la madrina, sirve. Viene el padrino, sirve. Sí, Viene el referente el afectivo, que es un vecino. amigo, claro, que tiene ya 18, sirve también. Y queda bien claro, fíjense acá el último párrafo, ¿no, Sol? Que está Exactamente. Yo les puse textual esta en la ley. partecita para que lo tengan textual. El otro era como más un poco con lo que les quise mostrar en la otra día, porque tiene la misma información que esa, es este concepto que tenemos que ir incorporando de la autonomía progresiva, ¿sí? Y la información es la misma que esta diapositiva, ¿sí? Entonces, menores de 13 a 16 y mayores de 16, ¿sí? Bien, Fíjense, personas allegadas, dice directamente. Un conocido parece que te tira. acá queda bien claro que cumplan informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos, ¿sí? Casi que puede ir cualquier La niñez. persona, ¿sí? Claro, exacto, casi que la niñera puede ir. A ver, quedaste silenciada sola y está bárbaro. Bueno, perfecto. Me silenciaron. Ahí está. Bueno, y nos queda No ya me la aguantan última, más. antes de pasar al ping-pong donde van a participar ustedes. Ahí les Bueno, lanzo la votación. miren, esta es varón trans, 16 años y va a la guardia, ¿sí? Y dice que está embarazado y que quiere interrumpir la gestación. Le hacen un laboratorio y una ecografía y confirman que está embarazado de 16 semanas. El adolescente dice que se autopercibe varón y que continuar con ese embarazo es una tortura, que no lo puede soportar. ¿Qué debe hacer el equipo de salud con respecto a la ley 27.610? ¿Sí? Bueno, ahí tienen las opciones. IBE e ILE, un tema que tienen que saber. Acá es como una pregunta que aborda las dos temáticas, trans, aborda la temática edad, aborda la temática IBE, ILE, causales. Así que es una pregunta que está muy buena, tomada en 2021, examen de medicina, primera fecha. Así que bueno, está buena como para que nos sirva de disparadora para charlar un ratito de estos temas. Ya votó el 53%. Pusieron la D, Tenemos ¿no? más. Lo reconfundía. Bueno, cortamos la votación en 2 segundos. Finalizo votación. Comparto resultados. La gran mayoría votó la B de bueno, ¿sí? Es la correcta. Proceder a la interrupción legal del embarazo, justificada bajo la causal salud integral. ¿Sí? Exacto. Bueno, acá hay cuestiones. Esta ley habla de dos cosas. Por un lado, interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? O sea, I, B corta, E. Y por el otro lado,
ILE, interrupción legal del embarazo. Y para más o menos hacer un resumen, tenemos hasta 14 semanas, inclusive, y hacia atrás, se accede a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Va cualquier persona, atentos a esto, cualquier persona con capacidad de gestar, persona con capacidad biológica de gestar, solicita la interrupción del embarazo, tiene menos de 14 semanas, accede a la interrupción voluntaria del embarazo. Con más de 14 semanas, puede acceder a la interrupción legal del embarazo siempre y cuando cumpla con alguna de las dos causales. La primera causal, que es causal violación, que no hace falta decir más, simplemente que ese embarazo fue producto de una violación, y es muy importante remarcar que no es necesario que haya hecho la persona con capacidad de gestar la denuncia sobre esta violación. Con el solo acto de que la persona firme una declaración jurada en la historia clínica, que puede ser con un modelo que está en la guía, y si no, de puño y letra, firma del paciente, fecha y hora en la historia clínica, y es suficiente. Ese es el causal violación, y el otro es el causal salud. Salud entendida como el completo estado de bienestar biológico, psicológico, social y cultural. Así que, si cumple con alguno de estos dos causales, después de las 14 semanas, entra dentro de esta ley de regulación mixta en interrupción legal del embarazo, ILE. ¿Sí? Bien, fíjense entonces, por edad, 16 años, ¿puede tomar la decisión por su cuenta? Sí. Sí. Y después, palabras clave como para decir que hay un trastorno, un peligro para su salud integral, ¿sí? Una amenaza a su salud integral, que son, Tortura. este embarazo es una tortura, claro, algo Claro. imposible de soportar. Así que claramente nos están dando cuál es la causal para proceder a la interrupción legal del embarazo, justificada bajo la causal salud integral. ¿Sí? Entraron unas preguntitas antes de pasar al ping-pong final, que bueno, voy a volver a la diapo anterior que también pedían. ¿Sí? Que bueno, dice, ¿qué pasa si viene con un amigo? ¿Sí? Viene con un amigo que es mayor de edad. Bueno, en la práctica lo que tratamos de hacer es que, bueno, yo hago pediatría, ¿no? Es que siempre vengan acompañados de los padres, es nuestra opción A. Igual fuera de la ¿Sí? pediatría, todos tratamos, porque además, chicos, o sea, uno busca también que el paciente esté acompañado y contenido emocionalmente. Son nenes, claro, Ahora, estamos hablando de un chico de una nena de 12 años, un nene de 12 años, exacto. ¿no? En general, el 99% de los casos no va a venir con los padres, ¿sí? No, Acompañar a los padres. Y si no es así, la ley los autoriza, ¿sí? Está claro, clarísimo la ley, ¿sí? Como están leyendo acá en esta diapo. Pero bueno, el pediatra y todo el equipo de salud abrirá mucho los ojos, ¿sí? O los médicos que lo estén tratando, o los profesionales de salud que estén encargados junto con el equipo interdisciplinario, se pueden llamar exacto. psicólogos, etcétera, para ver si no hay algo raro dando vuelta también. ¿Sí? Así Sí, que porque está buena la observación, pero nada, muchas confíar también en el veces, criterio. recuerden que los abusos infantiles, en el 90% de los casos, lamentablemente, ocurren, o sea, los victimarios son intrafamiliares. Entonces, tengan en cuenta esto por ahí para no volver a traumatizar a alguien que ya está bastante traumatizado, pero siempre, siempre hay un padrino, tío, tía, alguien que los acompaña, y generalmente no van con un vecino, generalmente no. Pero bueno, la ley lo pone así para salvaguardar de estas circunstancias en que los perpetradores, digamos, es el núcleo Están dentro de la familiar. familia. Esa es la verdad.
Bueno, bien. Terminamos las 6 grandes preguntas y el repasito que hicimos cortito en otras carreras de la salud, en otros exámenes de las carreras de salud. Les quiero comentar dónde pueden ampliar antes de pasar al ping-pong, ¿sí? Les muestro acá lo que es el campus de psicología, pero en todos es muy parecido. Van a encontrar en todo lo que son carreras conexas, digamos, este simbolito de contenidos transversales, psicología, nutrición, etcétera. Van a encontrar esto de contenidos transversales y encuentran, primero, una estadística de los temas más tomados. Segundo, videoclases teóricas, que bueno, charlamos de estos temas, desarrollamos la ley. Multiple choice para practicar online, ¿sí? Tal cual es el examen unificado. Material de lectura, videoclases basadas en preguntas que resuelven estos choice, y después, bueno, los foros como para que puedan desarrollar las dudas y las podamos resolver, ¿sí? Esto es en un ejemplo, ¿sí? Esto es un texto que está en contenidos transversales, pero no para medicina, sí, que es un autor que se llama Divitz, que habla del equipo de salud. Bueno, acá se desarrolla una pregunta, ¿sí? Es un video que explica la pregunta. Así que bueno, acá ven todos los choice que se resuelven de estos temas de contenidos transversales. Es para mostrarles los contenidos que tienen en campus. Y para medicina, ejemplo curso Premium Plus, lo encuentran como medicina legal, ¿sí? Que hacen clic en este módulo y encuentran lo mismo, ¿sí? Temas más tomados, videoclases teóricas, los choice para practicar, videoclases que resuelven los choice y los foros para dejar las preguntas, ¿sí? Más que nada esto, cortito, así, 1 minuto nada más, para, bueno, decirles, chicos, esto lo tienen como para ampliar en el campus, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto es de la ley 27.447, que es una ley que se incorporó ahora, el año pasado, que es de trasplante de órganos, ¿sí? Así que lo tienen ¿Y como lo tomaron? para... Sí, y se tomó. Encima lo tomaron. Así que bueno, ahora sí, pasamos a la última etapa, cortita, 5 minutos más nada más, les prometo, que es para que participen Unas ustedes. señales de vida, por favor. Miren, a ver, ¿a qué edad las personas pueden consentir sobre las prácticas médicas? Cualquier práctica médica. Vamos con 16, perfecto. Están vivos Se ahí. llevan de hoy un concepto muy grosso, ¿eh? Parece una pavada, pero les puede salvar una pregunta de examen este gatito, nada más. Estefanía vive, Vicky vive, todavía Laura vive. Un montón. Contestaron un ¿Alguien más montonazo. vive? Anderson Gómez. Dai, hola Dai. Yo la conozco a Dai de que trabajamos en Bransen. Ahí está, Diana. Era la coordinadora del servicio de emergencias y Dai hacía guardias en el hospital. Bueno, entonces, cualquier práctica médica, 16. Que no ponga en riesgo cierto o probable la vida, 13. ¿Bien? Bueno, vamos con la otra. ¿Cuáles son las dos causales de ILE? Ahí ya estamos viendo respuestas. Violación o causal salud. Bien. Acuérdense, salud integral, ¿eh? Claro, y por eso viene Ejemplo acá de la abajo. pregunta de antes. Exacto, ¿qué se entiende por salud? ¿Sí? Y esto es para que recuerden, bio, psico, sociocultural, ¿sí? Biológico, psicológico, social y cultural. Y la ley dice riesgo cierto o probable, ¿sí? Cierto o probable. Por ejemplo, una de las preguntas que tomaron, que me quedó regrabada, que la chica decía que ella estaba estudiando y que en ese momento de la vida le era un trauma tener al bebé, y eso es una causal de acceder a la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Y la última, ¿cuál es el límite de edad gestacional para acceder a IVE? ¿Bien? No significa que después de las 14 semanas están obligadas a continuar con esa gestación, sino que recuerden que coexisten en esta ley IVE e ILE. Simplemente que
según el tiempo, se accederá a IBE o se accederá a ILE. ¿Sí? Recuerden que para IBE no hace falta expresar ninguna causa. ¿Sí? No. O sea, IBE, hola, ¿qué tal? 13 semanas de gestación, obviamente hacen todos los estudios, ¿sí? Y había una pregunta también que era así, que dice, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Y vamos a confirmar el embarazo, ver la edad gestacional y después procedemos, ¿sí? Pero recuerden que para IBE no hace falta ninguna causal. Y el límite es 14 semanas, como creo que había puesto Delfina, 14 semanas inclusive, ¿sí? Sí, 14 semanas, exactamente 14. Excelente. Después de las 14 semanas, vemos, si ya estamos en semana 15, 16, si corresponde por causal. Ahí ya sería ILE. ¿Sí? Sí. Vamos viendo. ¿Tiene algún causal como para justificar o no? ¿Sí? Que si le buscas la vuelta, se lo encontrás al causal. Claro. Es decir, lo que yo les quiero transmitir con esto es que la guía le busca siempre por algún lado la respuesta, pongan que se lo hace. La respuesta del choice, porque la guía te lleva a eso. La respuesta del choice es realizarlo. Como sea, realizarlo, siempre le encuentran un marco para que quede bien. Así que la respuesta de choice, 99% de los casos, es realizarlo. Bueno, bien, estamos entonces. Bueno, chicos, creo que con estos temas que charlamos menos de 2 horitas, ¿sí? 1 hora 50, 1 hora 45, nada, van a sacar con seguridad preguntas que se tomen de esto, seguro, ¿sí? Porque se toman todos los años. Así que espero que les haya servido. Respondiendo a Micaela, que veo ahí, es 14 semanas inclusive, ¿sí? Y bueno, chicos, les aviso para... Dale, Sol. No, después, bueno, creo que vamos a tener un encuentro de ILE-IBE, pero que veo una pregunta ahí, que para ILE no hay límite, porque, por ejemplo, una embarazada de 36 semanas que está con una hipertensión gestacional, con una preeclampsia, una eclampsia, en ese momento le tenés que interrumpir el embarazo. O sea, eso es una interrupción legal del embarazo. Por ahí el bebé vive o no, pero eso enmarca una interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Bueno, chicos, ahí los fuimos leyendo en el chat. Gracias a ustedes por haber participado. Felicitaciones, como siempre les digo, viernes, que están ahí del otro lado, escuchando, aprendiendo, preparándose para el examen. Esa es la actitud para llegar bien preparados y que, nada, en 6 meses, 7 meses ya estén hablando y preparándose para ser residente de primer año. Así que bueno, los saludo a todos. Sol, gracias como siempre por todos los conceptos clarísimos, la buena onda. No, es un gusto para mí. Quedan guardadas, hay preguntas los chicos, alumnos del Premium Plus, del curso de Córdoba, de inversión temprana, del Nutri Plus. Va a quedar la clase grabada en el módulo de teleconferencias. Y bueno, los esperamos para los chicos del curso Premium Plus de medicina. Viernes que viene, clase de endocrino, y siguiente clase del mes tenemos el día miércoles 23, ¿sí? Así que atención ahí, que no va a ser un viernes, va a ser el miércoles 23, justo antes del feriado, a las 18 horas como siempre. Bueno, chicos, nos vemos, muy buen fin de semana, y gracias, Sol, como siempre, por participar. Gracias a ustedes y espero verlos pronto. Un beso enorme a todos. Chau, chau. Chau, chau.